iniciamos su programa directo al asunto, diciéndole que, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia declaró inadmisible un recurso de casación que habían promovido los abogados del ex procurador general de la República. Todos sabemos, habían promovido ese recurso basado en violaciones a los derechos fundamentales que esgrimieron los letrados. Ante una sentencia emitida por la Corte de Apelación del Distrito Nacional en materia penal. Ahora los abogados, que yo creo que tienen razón ahí, en ese caso, porque yo estuve viendo el recurso de la medida de coerción y hay cuestiones ahí con relación a un escrito que decía que se le diera cumplimiento a algo y ahí se escribió como que se cumplió, que se llevara a efecto porque ya se cumplió y no era eso lo que decía. Vi cuando el doctor competente y avezado, doctor Carlos Balcácer, cogió y puso el documento ahí de manifiesto ante la pregunta de la inadmisión del recurso de casación. ¿Qué pueden hacer los abogados del ex procurador? Solamente le queda un camino y está tipificado en el artículo 53 de la ley número 137/11 sobre el Tribunal Constitucional y los procedimientos constitucionales. En derecho al recurso de revisión constitucional jurisdiccional para tratar de conjurar esa situación y de que si se le violentaron los derechos fundamentales, como yo vi que se violentaron y los abogados promovieron eso, solamente falta se cumpla con el mandato que establece el artículo 53.3 de esa ley que acabo de mencionar recientemente. Establece como prioridad número 1 que ese derecho fundamental sobre el supuesto o sobre el agravio de violación a los derechos fundamentales, que ese agravio haya sido invocado con anterioridad y que el mismo no haya sido subsanado y no fue subsanado. Entonces, es evidente que además de eso, hay tres condicionantes que establecen cómo puede ser admitido un recurso de revisión constitucional jurisdiccional por ante el Tribunal Constitucional por violaciones a los derechos fundamentales que, como todos sabemos, están consagrados en nuestra Constitución, Carta Magna y en diversos tratados internacionales que tienen tanto o mayor fuerza vinculante a veces que la propia Constitución de la República. De modo que las tres condicionantes que se requieren para recurrir con éxito por ante el Tribunal Constitucional son las siguientes y están enumeradas en las letras A, B y C de ese artículo 53.3 de la ley 137/11 y son las siguientes. El derecho fundamental violado se haya invocado por ante las jurisdicciones inferiores, de primer grado, de segundo grado y ante la Suprema Corte de Justicia. Segundo, que se hayan agotado las vías recursivas en contra de esa decisión. Segundo, que se hayan agotado las vías recursivas promoviendo ese derecho fundamental violado y que ya sea por omisión
o por acción la jurisdicción no haya obtemperado a eso. Y en tercer lugar, que ese derecho así invocado sea imputable directamente al órgano jurisdiccional y solamente va a tener consecuencias con relación a los hechos, porque el Tribunal Constitucional no puede revisar los hechos, sino el derecho. Entonces, el derecho constitucional fue alegado, el derecho constitucional fue promovido, no se resolvió, ya sea por acción u omisión, eso. Además de eso, que las vías recursivas fueron promovidas en tiempo hábil y no se fue subsanado esa violación a ese derecho fundamental. Entonces, el único camino que le queda a los letrados es el Tribunal Constitucional, que como es un asunto que tiene que ver con violación a derechos fundamentales, yo espero que el Tribunal Constitucional no deje eso al tiempo, deja muchas cosas que son sensitivas y que pueda resolver eso en 2 o 3 semanas cuando sumo, porque el Tribunal Constitucional tiene que dar un ejemplo, no tan solo con esa decisión, sino con otras decisiones en donde se violentan los derechos fundamentales, los órganos jurisdiccionales, y al final del día los casos se recurren allí y duran años y no pueden resolverse. Y eso va en detrimento, en menoscabo de los derechos del encartado. No estoy diciendo que es inocente. Estoy diciendo que se le violentaron sus derechos fundamentales. Y la Constitución, nuestra Constitución, prevé el procedimiento para conjurar, para atacar decisiones de esa naturaleza. Mis amigos, a la verdad es que el expediente Antipulpo tiene tantas aristas, tantas cosas que están saliendo, todo ese pus putrefacto de las actuaciones que Alexis Medina y los testaferros que le sirvieron de soporte, de los supuestos socios que le sirvieron de apoyo, de la forma en que Francisco Pagán Rodríguez se manejó en la OISOE, que hasta parqueo asignado tenía él y otro grupito del entramado criminal, mafioso, delincuencial, de delincuencia organizada que tenía en esa institución y en otras instituciones públicas durante el mandato de su hermano Danilo Medina como presidente de la República. Ahí se notan claramente cuando dice un encartado apellido Santana, cómo era que operaba esa mafia ahí en la OISOE y cómo Francisco Pagán, el Ministerio de Hacienda, clasificaban datos, fechas específicas. Y si un asunto, por ejemplo, se terminaba en julio, todavía en diciembre volvían a cobrar de nuevo, alterando fechas. Un grupo de bandidos, ladrones, estafadores del Estado Nacional. Y no había ningún control ahí, señores. Había un grupo de privilegiados que podían hacer y deshacer. Es increíble la forma, si se quiere, torva, tosca, ríspida, con que actuaban esas personas bajo el amparo, que era el hermano del presidente de la República,
Y todo el mundo sabía que era el niño mimado del presidente de la República. Recuerdo al magistrado Vargas decírselo en una ocasión cuando conoció las medidas de coerción de ese proceso. Se lo dijo claramente. De modo que déjame mirar a ver si yo tengo aquí parte. Si yo tengo parte aquí de cómo era que operaba esa mafia bien orquestada, bien aceitada, porte de apoyo, de una forma, si se quiere, criminosa, lo sabemos, pero de una forma torpe, muchas torpezas. Y este señor aún no ha sido encartado, no ha sido procesado, porque déjeme decirle que el tipo ha salido dichoso. Quisiéramos saber quién es que protege a ese tipo, que no ha sido encartado. Por ejemplo, mire cómo actuaba ese esquema doloso y fraudulento en la OISOE, esquema de maniobras fraudulentas. El Ministerio Público señala que dentro del esquema de maniobras fraudulentas efectuado por el entramado figuran actividades como la omisión total de los procedimientos legales de compras y contrataciones, la exención indirecta de impuestos y aranceles, con solicitudes de la OISOE al Ministerio de Hacienda y la no retención de cargas legales y contractuales. Es decir, este grupo de bandidos actuaba con todas las exenciones fiscales y arancelarias habidas y por haber. Y ellos no tenían trabas de ningún tipo. ¿Y quién le iba a poner trabas al presidente de la República, Alexis Medina? Él actuaba como un presidente. Ya lo hemos dicho en ocasiones anteriores. Mandaba más que el presidente. Y él no se enteraba de nada. Usted es cómplice por acción u omisión. Establece el artículo 146 de la Constitución de la República Dominicana. Vamos a seguir leyendo cómo era que actuaba este grupo de mafiosos. Por ejemplo, en los hospitales trabajaban de esta forma. Sin haberse completado los equipamientos de los hospitales, ya los fondos requeridos estaban en los bolsillos del grupo. Se comprometía a equipar hospitales y sin haber comprado los equipos, sin haber llegado a los equipos, ya él tenía el dinero en los bolsillos. Le pagaban por adelantado, violentando todas las normas. Además de eso, no podía licitar con el Estado porque eso lo prohíbe la ley 34006. Pero, señor, pero ¿cómo era esto? Y hoy aparece el secretario general del PLD de chistoso porque ha resultado un payaso, diciendo que eso no era nada, que un hermano del presidente podía hacer y deshacer. Usted vio, señor, un hermano o una hermana de Leonel Fernández haciendo y deshaciendo. Para poner un ejemplo, un hermano o una hermana de Joaquín Balaguer haciendo y deshaciendo, o de Antonio Guzmán haciendo y deshaciendo. No, señores. Lo que pasa fue que eso fue un entramado mafioso de capos que derribó el poder en el año 2012 y por eso hoy estamos viendo las consecuencias de la inacción
de la omisión, del desdén con que el presidente Danilo Medina se manejó en el poder durante 8 años. Mis amigos, directo al asunto culmina y será pues hasta otra ocasión.